Estimado público Shalom, lo que verán a continuación tiene el fin de expandir y mejorar nuestro conocimiento acerca del Bet HaMikdash, el templo sagrado, desde los orígenes del tabernáculo que edificó Moshe cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, hasta la época en que fue construido en Jerusalén. Con respecto a la importancia de estudiar el tema sobre la estructura del Bet HaMikdash, sus cámaras y atrios, nos encontramos en el Yalkut Shimoni. Rabbi Shimon Bar Yochai enseña: Israel rechazó tres cosas: el reino celestial, el reino de David y la construcción del templo sagrado, y no serán redimidos mientras no se arrepientan y supliquen las tres. Vemos, pues, que el estudio sobre el templo sagrado, el Bet HaMikdash, ayuda de manera tangible a acelerar la redención, como lo confirma el Midrash. Cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio en Babilonia, el santo bendito le dijo al profeta Yehezkel: «Ve y enseña a los hijos de Israel los planes del templo sagrado». Entonces le preguntó Yehezkel el profeta: «Señor del universo, la nación está saliendo al exilio, cada cual lleva su bolsa de viaje en Amán. ¿Es ahora el momento de ir y hablarles sobre la construcción del Bet HaMikdash, de enseñarles este tema?» El santo bendito le respondió: «Sí, anda y enséñales e infórmales que todo el que se dedique al estudio de los planes del templo sagrado, su mérito será para mí como si lo hubiera construido». Vemos que todo el que se dedica al estudio de la construcción del Bet HaMikdash con sus atrios y sus cámaras está realmente contribuyendo a su construcción. Que sea pronto y en nuestros días. Amén. Antes de dar comienzo al estudio sobre la estructura del templo sagrado y de los atrios que lo rodean, apoyándonos con esquemas y dibujos, citemos primero las palabras del Rambam. Él escribe sobre leyes del templo. Es un precepto de realización construir el templo sagrado como está escrito: «Y me harán un santuario y moraré entre ellos». La razón de la construcción del templo sagrado es atraer la Shejinah, la presencia divina, aquí al mundo material. ¿Por qué en Jerusalén? Porque es el punto donde el santo bendito comenzó a crear el mundo. En ello reside la importancia y la inmensa santidad de esta ciudad. Por eso mismo, fue elegida para ser la sede permanente de la Shejinah, la presencia divina, mediante la estructura del templo sagrado. Hagamos ahora un breve recuento histórico. Desde la época del tabernáculo que edificó Moshe y hasta la época del Bet HaMikdash en su sitio permanente en Jerusalén, Hashem le ordena a Moshe: «Y me harán un santuario y moraré entre ellos». Por consiguiente, Moshe comienza a construir el tabernáculo un año después del éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Así, mientras todavía estaban en el desierto de Sinai, Moshe construye el tabernáculo con madera de acacia y cubiertas de tela. Ese fue el tabernáculo que acompañó a los hijos de Israel durante su travesía de 40 años por el desierto de Sinai. Tras la muerte de Moshe, los hijos de Israel cruzan el Jordán el 10 de Nisan y llegan a un lugar dentro de la tierra de Israel llamado Gilgal. Ahí levantan y erigen el tabernáculo. Su permanencia en el Gilgal es de 14 años, mientras los hijos de Israel conquistaban la tierra para luego dividirla entre las tribus. Transcurridos esos 14 años, el tabernáculo fue trasladado del Gilgal a Shiloh. Sin embargo, en esa ocasión hicieron los muros del tabernáculo de piedra.
aunque el techo siguió siendo de las mismas telas del periodo anterior. El tabernáculo permaneció en Shiloh durante 369 años hasta la muerte de Eli el Cohen. Cuando falleció, la sede del tabernáculo fue destruida y fue trasladado a Nov, ciudad de los Kohanim. Con la destrucción de Nov, ciudad de los Kohanim, el tabernáculo fue trasladado a Gibón. En total, los años que el santuario permaneció en Nov y en Gibón fueron 57. El rey David asume el poder y expresa su deseo de construir el templo sagrado. Sin embargo, Dios le informa que el hombre que construirá el templo sagrado será su hijo Shlomo. Shlomo es un hombre y en sus días habrá paz, por eso es propio que se construya el templo sagrado, el Bet HaMikdash, en su época y él conseguirá el mérito de edificarlo. Así pues, el rey Shlomo, a partir del momento en que asciende al trono, da comienzo al templo sagrado en Jerusalén. Shlomo tardó 7 años en terminar la construcción. Transcurrieron 480 años desde el éxodo de los hijos de Israel de Egipto hasta que el templo sagrado quedó firme sobre sus cimientos. Este templo duró 410 años, tras los cuales, para nuestra gran desgracia, fue destruido debido a las 3 terribles transgresiones que el pueblo cometió en aquel entonces: idolatría, incesto y derramamiento de sangre. Los profetas nos advirtieron que debemos retornar en arrepentimiento, pero no escuchamos. Entonces, ocurrió lo peor de todo. El Bet HaMikdash fue destruido por mano de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, quien envió un poderoso ejército bajo el comando de Nabuzaradán, quien arruinó y destruyó el templo sagrado el día 9 del mes de Av. Pero, cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio, el profeta les dijo: este exilio, denominado el exilio babilonio, solo durará 70 años. Una vez que transcurran, regresaréis aquí. Poco antes de que culminara el exilio babilonio en el año 3395 de la creación del mundo, aconteció el famoso milagro de Purim, cuando en los días de Asuero, rey de Persia y Medina, había sido firmado y sellado un decreto para el exterminio total del pueblo de Israel a instancias del entonces virrey Hamán el Agageo. No obstante, con la ayuda de Hashem, Mordejai y Esther frustraron su plan. La magnitud del milagro y la cadena de sucesos que hubo quedaron inscritos en el libro de Esther, y hasta nuestros días seguimos celebrando el milagro de la salvación con la fiesta de Purim. Después de 70 años de exilio en Babilonia, Ezra y Nehemías recibieron permiso e incluso fondos de Ciro, rey de Persia, quien los instó a emigrar a la tierra de Israel acompañados de una gran multitud. Ellos comenzaron a construir el Bet HaMikdash II. Tanto el primero como el segundo templo fueron construidos según los planos que el rey David recibió del profeta Shemuel. Como él afirma, todo está escrito por mandato de Hashem, que me ha hecho entender todas las obras del diseño. Sin embargo, Ezra y Nehemías se fijaron en lo que está escrito en el libro de Yehezkel, donde se encuentra descrita la construcción futura del templo sagrado. Lograron entender ciertas cosas que incorporaron en el segundo templo sagrado que ellos construyeron.
En el futuro, cuando tengamos el mérito de la redención total y esté en nuestras manos el poder de construir el tercer templo sagrado, o cuando descienda del cielo, según otras opiniones, su estructura será exactamente como se describe en el diseño del libro de Yehezkel, muy difícil de entender en nuestros días. Sin embargo, está escrito que en el futuro la tierra estará colmada de conocimiento divino, al igual que el agua cubre el mar. Así que se podrá entender lo que dicen los versículos y se podrá construir el templo según se detalla en las profecías de Yehezkel. El segundo templo duró 420 años. Desde que Ezra y Nehemías lo construyeron hasta su destrucción, transcurrieron 420 años. Durante gran parte de esos años, la nación de Israel no fue independiente en su propia tierra, pues vivió bajo dominio extranjero. Por ejemplo, durante los primeros 34 años de la construcción del segundo templo, el imperio persa gobernó sobre Israel. En los 180 años sucesivos, gobernó el imperio griego, que fue derrocado por los Hashmonaim al conseguir su victoria sobre los griegos. Fue en aquellos días que aconteció el milagro de Hanukkah, cuando la minoría derrotó a la mayoría y cuando se logró encontrar un jarrón de aceite en estado de pureza en el templo que rindió para 8 días. Este acontecimiento ocurrió en la época del segundo templo, al final de los 180 años de dominio griego. Con la victoria, los Hashmonaim se colocaron en el poder, de modo que la nación de Israel volvió a ser libre en su propia tierra. Su gobierno duró 103 años, tras los cuales Herodes tomó el poder, bajo el patrocinio de los romanos. Su reinado durante el periodo del templo también fue de 103 años. Los reinados que gobernaron durante el periodo del segundo templo fueron el imperio persa, 34 años, el imperio griego, 180 años, la dinastía de los Hashmonaim, 103 años, el gobierno de Herodes, Roma, 103 años. En el transcurso de los últimos 103 años que antecedieron la destrucción del templo, Herodes asesinó a gran parte de los sabios de Israel. Para enmendar su terrible crimen, aceptó el consejo de uno de los Tanaim, cuyo nombre era Baba Ben Buta. Él lo reprendió: tú extinguiste la luz del mundo a los sabios de Israel, ve y haz algo por esa luz. Por consiguiente, Herodes se abocó a renovar el segundo templo. Su belleza era difícil de creer, a tal grado que el Talmud, en el tratado de Baba Batra, dice: quien no ha visto el templo de Herodes nunca ha visto una construcción hermosa. El templo tenía una belleza formidable. Para la fachada, Herodes usó mármol blanco y planchas de mármol azul y planchas de mármol verde, con parte de ellas en relieve, de modo que semejaba las olas del mar embravecidas. Su aspecto era de lo más hermoso, como lo afirma el Talmud. El periodo del segundo templo fue, como ya dijimos, de 420 años. Pregunta la Guemará: si durante la época del segundo templo la gente era justa y piadosa, se dedicaba al estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, ¿por qué fue destruido? Es decir, durante el primer templo se cometían los pecados de idolatría, incesto y derramamiento de sangre, mientras que durante el segundo templo la gente era justa y piadosa, era benevolente. Entonces, ¿por qué fue destruido el templo? Dice la Guemará: esta es la respuesta: debido al odio infundado. Con eso nos enseña que el odio infundado equivale a esos 3 terribles pecados:
la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. La Guemará pregunta: entonces, ¿por qué el exilio del primer templo solo duró 70 años? Mientras que el del segundo se sigue extendiendo hasta nuestros días, sin que la mayoría del pueblo judío ocupe su tierra. ¿Cuál es la razón? Responde la Guemará: durante el primer templo, las transgresiones eran evidentes, eran conscientes de su error, sabían que eran culpables de cometer los terribles pecados de idolatría y demás. Y como sus transgresiones eran evidentes, también lo fueron sus consecuencias. Desde un principio se les informó: saldrán durante 70 años al exilio y nada más. Sin embargo, la gente del periodo del segundo templo, cuya transgresión era oculta, puesto que el odio infundado se encuentra en el corazón sin que se pueda saber lo que el prójimo piensa, entonces, por ese pecado oculto, la consecuencia también ha sido oculta, no se dio a conocer su duración. Sin embargo, hay algo que sí nos es claro y sabido conforme a lo que la Guemará nos enseña. La razón de la destrucción del segundo templo fue el odio infundado, el que siente la persona cuando no tolera a su compañero por ser diferente a ella, porque él es blanco y el otro es negro, porque él es religioso y el otro no, porque él es faradí y el otro ashkenazí, y cualquier otro tipo de razón similar. Todas son formas de expresar odio infundado.
Hagamos un recorrido por el edificio del templo sagrado, apoyándonos en dibujos y gráficas y, por supuesto, con explicaciones de cada una. Es importante saber lo que dice el tratado de Midot en la Mishnah. El monte del templo tenía 500 codos cuadrados, o sea, unos 250 metros cuadrados. El monte del templo también se conoce como Monte Moriah, ahí se construyó el templo sagrado y por eso se le denomina Monte del Templo. Es el monte donde yace el templo sagrado. El monte en sí estaba amurallado con 4 muros por sus 4 puntos cardinales. Tenía un muro occidental, que es el famoso muro que sigue en pie hasta la fecha y que es conocido como muro occidental. O sea, se trata del muro occidental del monte del templo, el único que ha sobrevivido hasta la fecha, después de la ocupación y destrucción del segundo templo. Obviamente, también tenía un muro oriental, otro norte y otro sur. Toda esta estructura que están viendo con todo y las murallas es el monte del templo del que solo quedan actualmente unas cuantas ruinas. Acerca del muro occidental que se puede apreciar aquí, la Agadá nos relata por qué permaneció precisamente ese muro. Dice un versículo del Cantar de los Cantares: «He aquí que está detrás de nuestro muro, observa desde las ventanas, atisba por las rendijas». El Midrash explica, cuando dice «he aquí que está detrás de nuestro muro», ¿a qué muro se refiere? Al muro occidental, que juró el Santo Bendito que nunca será destruido. ¿Por qué no será destruido nunca este muro? Son muchas las opiniones. Una afirma que el rey David construyó los cimientos y la obra de sus manos no puede ser destruida. Otra opinión dice, los cimientos del muro occidental los construyeron los pobres, aquellos que no tenían otra cosa que donar más que su propia mano de obra. Así que esa fue su contribución, el muro occidental. Por lo tanto, el muro nunca será destruido. Como podemos ver, hasta nuestros días yace firme en su sitio. עיני כל העולם נשואות אליך בתחינה, ללטף את אבניך בשתיקה. עיני כל העולם נשואות אליך בתחינה, ללטף את אבניך בשתיקה. ללחוש לשם תפילה, להוריד דמעה קלה, ולשוב הביתה עם תקווה גדולה. ליבו של העולם הכותל משקיף על האדם הכותל, משאת נפשו של עם, אבנים עם לב אדם, אוויר כה מבוסם יש רק בכותל. ליבו של העולם הכותל, יופי וחזון הכותל, להביע משאלה, לדחוף פתקה קטנה, שורשים כה עמוקים יש רק בכותל, יש
Se cuenta que cuando Tito llegó para conquistar el templo, dividió a sus soldados, ordenándoles atacar el templo sagrado por los 4 frentes: norte, sur, este y oeste. En cada uno asignó a un comandante. Por supuesto, el lado occidental también estaba incluido. El comandante asignado para el muro occidental fue un duque árabe llamado Fanyar. Los otros 3 comandantes cumplieron la orden de Tito. Derribaron por completo los muros que les fueron designados. Sin embargo, Fanyar, por grande que haya sido su esfuerzo para cumplir su cometido y destruir el muro occidental, no lo consiguió. Tras la conquista del templo, Tito convocó a esos comandantes. A los 3 que tuvieron éxito y cumplieron su misión como les fue ordenada, destruyendo hasta los cimientos los muros del templo, les otorgó condecoraciones. Y luego le preguntó a Fanyar: ¿por qué no destruiste el muro occidental como te fue ordenado? Fanyar, que era un hombre astuto, ¿qué podía responder? ¿Cómo podría admitir delante de él que fracasó y no pudo destruir el muro occidental? Entonces le dijo: escucha, yo pensé que si destruyo el muro occidental, como me ordenaste hacerlo, la gente no podrá entonces apreciar la magnitud de tu poderío, pues no conocerán el tipo de muros tan poderosos que hubo aquí, el tipo de muros que derribaste. Entonces me dije: voy a desobedecer tus órdenes y dejaré el muro occidental sobre sus cimientos a fin de que todos digan: Tito derribó 3 muros como este. Realmente esa fue una empresa única en su tipo, pues ciertamente no lo hice sino para darte honor. Tito escuchó su explicación y le dijo: sin embargo, quien desacata la orden de su patrón merece morir. Yo no te voy a matar, te daré una oportunidad. Sube a lo alto del muro occidental y brinca desde allí. Si quedas con vida, te habrás salvado, pero si no, ese habrá sido tu destino. Así pues, el duque Fanyar no tuvo otro remedio más que saltar desde el muro. Obviamente, sobrevivir esa caída es prácticamente algo imposible. De todos los muros del Monte del Templo que vemos aquí, solamente el occidental permaneció en pie, cuyo exterior seguimos visitando hasta la fecha, donde rezamos, nos lamentamos e imploramos en espera de la redención completa y de la reconstrucción del templo sagrado. Solo entonces se cumplirá realmente el versículo: que nuestros ojos vean tu retorno a Sion por compasión. ראית שנים של מלחמות קשות, אומרים אבניך לפעמים בוכות, היונים שבנקיקים, השיחים בנטבחים, נושאים העיניים ומתפללים. שריד של בית מקדש בעיר כה עתיקה, דורות של געגועים ואהבה רבה, ומתוך החשיכה תיבקע אורה גדולה, ועם גדול יחוש בגאווה. הכותל משקיף על האדם, הכותל משאת נפשו של עם, אבנים עם לבדם.
משאלה לדחוף בדקה קטנה, שורשים כה עמוקים יש רק בכותל, יש רק בכותל. Como pueden apreciar aquí, en el interior de los muros del monte del templo se puede ver que había filas de columnas, una frente a la otra. Estas servían para sostener una especie de techo cuya función era resguardar a los visitantes que llegaban para las festividades. En la época de lluvia los protegía del agua y durante el verano los resguardaba de los fuertes rayos del sol. O, en las palabras del Talmud, Harabait, Stav Lifnim Mistavaya. Dichas columnas se mencionan de esta forma. En el monte del templo había un pórtico frente a otro pórtico. Pórtico se refiere a una serie de columnas dispuestas en un patio. En su interior había dos patios con pórticos, el uno dentro del otro. Como expliqué, servían para proteger y resguardar contra el sol o la lluvia a los visitantes que venían para las festividades. Los muros del templo tenían portales, 5 en total. En el muro oriental que vemos aquí, había un portal. Este era conocido como el Shar Shushan, el portal Shushan. Aquí lo podemos ver. ¿A qué se debe su nombre? Sobre él estaba grabado un dibujo de la capital Shushan. Como el segundo templo lo construyeron Ezra y Nehemías con la autorización del rey Ciro de Persia, y este temía que los hebreos se rebelaran en su contra, entonces les ordenó que grabaran sobre el portal oriental del monte del templo la imagen de su capital, Shushan, y por eso se le llamaba Shar Shushan. El portal norte que se ve aquí se llama Portal Tedi, Shar Tedi. De acuerdo con una explicación, Tedi quiere decir Piyutim, o sea, es el portal de los himnos litúrgicos. Ahí se le enseñaba a los Leviim los secretos de la música y del canto. Pues al respecto se dice de los Leviim que ingresaban al servicio a la edad de 25, pero otro versículo dice que solo a los 30 años. ¿Cómo se resuelve esta discrepancia? El Midrash indica que durante 5 años se dedicaban a estudiar los secretos de la ciencia musical. Es decir, se daban los casos en que una persona se presentaba para ofrecer un sacrificio, pero si su corazón estaba hinchado, lleno de arrogancia, el leví que se percataba de ello, de inmediato hacía un gesto a sus compañeros para tocarle una melodía melancólica, una que concordara exactamente con el temperamento del alma de la persona que tenía delante de ellos. Con esa melodía tocaba las cuerdas de su alma y la persona comenzaba a derramar lágrimas. Su corazón se quebrantaba y se apartaba de él la arrogancia. Por otro lado, también se presentaban casos totalmente opuestos. Si llegaba una persona con el corazón deshecho por cualquier serie de malos sucesos que hubiera sufrido, cuando los Leviim se percataban de su estado de ánimo, le tocaban una melodía proveniente del reino de la alegría que era perfecta para el estado de su espíritu. Con esa melodía recuperaba el ánimo, haciéndolo irradiar alegría en su rostro. Así recuperaba el vigor y regresaba a su hogar con ánimo y alegría.
Los secretos de la melodía también consistían en saber elegir la apropiada para cada persona específica conforme al estado de su espíritu, y eso se le enseñaba a los Levim. A eso se debe su nombre, portal Tedi. Otra explicación dice, Tedi significa modestia. Es decir, a través de esta puerta los Kohanim que se volvían ritualmente impuros y que sentían pena de que los demás se dieran cuenta podían salir desapercibidos por ella, pues en general era un portal secundario, ya que no lo usaban con relativa frecuencia. Su uso principal era para esos Kohanim, a fin de que pudieran salir sin ser vistos hasta su casa, para luego volver cuando quedaran puros. Pasemos ahora a la muralla occidental. Aquí se ve el portal de la muralla occidental. Este es el portal del muro occidental. Se conoce también como el portal Kiponus, Shar Kiponus, que también tiene dos explicaciones. La primera, en griego, Kiponus significa jardín de rosas, y se le llama así porque en su entrada había un jardín de rosales grande y hermoso. La segunda explicación de ese nombre es que Kiponus era el nombre de la persona que donó la puerta. Pasemos ahora al muro sur. En él se pueden apreciar dos portales. Eran conocidos como los portales Hulda, Share Hulda, porque en los tiempos del primer templo se sentaba en medio de ellos la profetisa Hulda para reprender e instruir a las hijas de Israel sobre recato y pureza. En su honor se le llamó a estos portales Share Hulda. El edificio que se encuentra a un costado de las puertas tenía pequeñas habitaciones y cámaras que servían de albergue para los sirvientes del templo. De hecho, a lo largo de todo el año, cualquier hebreo podía llegar a Jerusalén para impregnarse con la santidad y la alegría que envolvían el servicio del templo mientras él permanecía en el atrio de los israelitas. Si era israelita o Cohen o Leví, el hecho de presentarse y observar el servicio de los Kohanim y Levim era suficiente para empapar al hombre con una santidad sublime cargada de felicidad y alegría. Todo judío, sin importar quién fuera, tenía la posibilidad de visitar el templo. Sin embargo, había ocasiones específicas, o mejor dicho, fechas determinadas en que todos tenían obligación de hacerlo. Nadie podía eludir la obligación de visitar el templo sagrado. Nos estamos refiriendo a las festividades de Romeraje, Shalosh Regalim, Pesach del mes de Nisan, Sukkot del mes de Tishrei y Shavuot durante el mes de Sivan. La Torá ordena sobre estas tres festividades. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Eterno, tu Dios, y no se presentarán ante el Eterno con las manos vacías. Es decir, en estas 3 festividades era obligación de todo varón viajar a Jerusalén, presentarse en el templo y participar junto con el resto de la nación en la alegría del templo. ירושלים אבנייך איך יעידו ירושלים עם בדמעות נבנית איתן ירושלים בשערייך מה יגידו ירושלם לעולמים את בלבבי
Tras haber visto los muros del monte del templo, con todo y sus 5 portales, ahora veamos lo que era su patio. Aquí vemos cómo entraba la gente por los portales. Cabe recalcar que antes de entrar había que quitarse el calzado y purificarse en una piscina o migve para quedar en condiciones óptimas de ingresar. Es importante señalar que cuando se iba al monte del templo, una vez adentro se caminaba por el lado derecho, excepto aquellos que sufrieron una mala experiencia, como la gente que guardaba luto. Entonces se debía ir por el lado izquierdo. De ese modo todos comprendían que estaba de luto y podían animarla y consolarla diciendo: que el que habita en esta casa te conforte. A él durante las festividades. Entonces, si entro en la sección de los israelitas, donde no tengo derecho de sentarme y el único que puede hacerlo es Rehoboam, por ser un rey de la dinastía de David, siendo un hecho que en esa sección solo se siente. ¿Qué era ese sorag? Se trataba de un muro pequeño de piedra que medía 10 palmos menores de altura, o sea unos 80 centímetros. En realidad servía para señalar hasta qué área podían entrar aquellos judíos impurificados por algún muerto o los que no eran judíos. Tal como podemos apreciarlo en esta imagen, este era el límite. El sorag fue aportillado 13 veces cuando los griegos conquistaron el templo. Posteriormente, con la victoria de los Hashmonaim, cuando ocurrió el famoso milagro de Hanukkah, ellos se encargaron de cerrarlas y establecieron en recuerdo a los 13 portillos del sorag 13 postraciones, una por cada portillo. Sigamos adelante. Ahora pasemos por el sorag y llegaremos hasta el área denominada como Hel. De ahí llegamos hasta los escalones. Estos escalones nos conducen hacia el portal oriental de la sección de las mujeres, como se puede apreciar en la imagen. Presten atención. Este cuadro que ven aquí es la parte denominada como Azarat Anashim, la sección de las mujeres. ¿A qué se debe su nombre? A que en esta área había una especie de balcón por los 3 lados y eran ocupados por las mujeres, desde donde podían observar todo lo que acontecía en el templo. Las dimensiones de la sección de las mujeres eran de 135 codos por 135 codos, traducidas a metros equivale a unos 67.5 metros cuadrados. En las 4 esquinas de la sección de las mujeres había 4 cámaras. Estas 4 cámaras no estaban techadas, o sea, carecían de techo. Sus funciones eran estas. La cámara que vemos aquí en la esquina derecha frontal, o sea, la esquina noreste, es llamada cámara de la leña, Lishkat Ha'etzim. En ella se almacenaba la leña para fuego que iban a sacar los Kohanim con determinada frecuencia para usarla en el altar, el Mizbeach. Según relata el Tratado de Yomá, en lo profundo de este sitio el rey Yoshiau escondió el arca sagrada que contiene los 10 mandamientos, un frasco con maná y la vara de Aarón. Todo ello fue ocultado debajo del suelo. Ahora
Prosigamos a la cámara izquierda frontal, o sea, la que se encuentra en la esquina sudeste de la sección de las mujeres, la Azarat Nashim. Su nombre era Cámara del Nazir, Lishkat HaNezirim. En ella, los Nezirim se rasuraban el cabello cuando terminaba el periodo de su juramento. Por si alguien no sabe, el Nazir era un hombre que hizo votos de no beber vino, no comer uvas, ni nada que se derive de ellas, no impurificarse con algún muerto y no cortarse ni el cabello ni la barba durante el periodo de su voto. Lo mínimo que duraba era 30 días. Había quienes se comprometían durante más tiempo, como un año por ejemplo, o más. Y cuando concluía ese tiempo se presentaban en el templo sagrado, se rasuraban el cabello en esta cámara y lo quemaban ahí, debajo de la caldera donde se cocía la carne de los sacrificios que llevaron. Todo el proceso del Nazir se completaba en esta cámara, por eso se le denomina con ese nombre. Ahora pasemos a la cámara que ocupa la esquina noroeste. Es conocida con el nombre de Cámara del Metzorah, Lishkat HaMetzoraim. En ella había una piscina o mikve donde se sumergían los que se sanaron del Tzaharat, una enfermedad de la piel con manchas blancas e impuras. El proceso de purificación de esos enfermos incluía un rito con aves, madera de cedro, hisopo y carmesí. Después de sumergirse en la mikve de esta cámara se les ponía aceite en el pulgar derecho de la mano y del pie y en la oreja derecha, algo que se realizaba en el portal Nicanor. A eso se debe su nombre, Lishkat HaMetzoraim. En la esquina opuesta, como se ve en el dibujo, se encontraba la cámara conocida como Cámara del Aceite, la Lishkat HaShmanim, y su orientación era hacia el sudoeste. En ella los Kohanim almacenaban los jarros de aceite y de vino. Entraban con determinada frecuencia para llevar el vino necesario para la libación que se hacía en el altar, en el Mizbeach, y también el aceite que se usaba para la masa de las ofrendas vegetales, conocidas como Korbanot Minja. El área que se ve aquí en la sección de las mujeres, el Azarat Nashim, era un área llena de alegría, particularmente durante los días intermedios de Sukkot, en que todas las noches el pueblo se congregaba y todos los visitantes bailaban y se alegraban, y esa era la atmósfera del lugar cada noche.